tenemos capacidad como país para enfrentar incendios forestales en un país tan grande? Ningún país tiene la capacidad, Andrés, ¿no? Definitivamente en México hay también una cuestión de pues falta de presupuesto, aunque en los últimos años ha aumentado en términos de para los incendios forestales. Sin embargo, en términos de aplicación, pues ha estado rezagado en donde realmente se debe de aplicar, que es en los trabajadores, en nuevo equipo y también en la parte de la política pública de la prevención. Es decir, somos un país reactivo hasta que está el incendio, reaccionamos. Entonces, hay varios factores que inciden en que México no pueda enfrentar estos incendios. Por una parte, pues es el interés económico por parte de pues la agroindustria de exportación y también de los intereses inmobiliarios que, como tú decías, la Semarnat de hecho lo dice con un dato contundente, el 90% de estos incendios están provocados y son parte de estas dos industrias que se están acaparando, al menos en Michoacán, en Jalisco, en la parte de Oaxaca, en la parte de Guerrero, pues es así, el cambio de uso de suelo se genera incendiando los bosques mexicanos y luego haciendo estos cambios de uso de suelo para darle otro uso y esto pues evidentemente impacta en la parte biofísica, pero también es parte de los problemas socioambientales que hay como pues la falta de agua que tenemos en estos momentos. Claro, y ahí tiene que ver un poco el calentamiento global, que de repente decimos, pues es que es culpa del calentamiento global y como estamos en la onda de calor, entonces, y no tenemos agua, pareciera que la naturaleza por sí sola está provocando esos incendios, pero las llamas no se encienden así, hay esa parte de falta de prevención. Y digamos, la CONAFOR tiene en todo el país solamente 2.200 combatientes entrenados para todo este vasto territorio. Y lo más importante, a reserva de lo que tú me digas, Gilbert, es ¿quién se encarga de cuidar todos esos miles de hectáreas? No tenemos esa capacidad de estarlas vigilando, ¿no? Y los que realmente son los primeros en vigilar estas hectáreas que generalmente son forestales, generalmente son parte de áreas naturales protegidas o de conservación de las periferias de las ciudades, pues son los propios ejidatarios y los comunitarios que viven pues en estas propias comunidades, los propios resineros, hay más de 15,000, 16,000 resineros en todo el país, 10,000 están concentrados en Michoacán y también pierden su modo de vida, pierden su trabajo con estos incendios. Déjame decirte que en esto del cambio climático, pues sí tiene mucho que ver. El ciclo hidrológico de una cuenca se puede ver afectada después de un incendio forestal debido pues a la pérdida de vegetación, la disminución de la materia orgánica, los cambios en las propiedades propiamente del suelo, pues causan una disminución en las tasas de infiltración de la disponibilidad del agua y el aumento del escurrimiento. Es decir, si estamos incendiando para talar y cambiar los terrenos, el cambio de uso de suelo, de pasar de ser regiones forestales a poner ya casas o monocultivos como la fresa, el arándano, pues evidentemente los escurrimientos van a dejar de existir y el agua que viene de esta cuenca alta, que son estos bosques, ya hacia abajo, donde hay lagos, donde hay ríos, pues ya no llega agua. Y luego nos estamos quejando de por qué el calor. Pues el calor es porque estamos talando los árboles y por estos incendios que se dan. Pero no solo eso, Andrés, sino una situación preocupante es que los incendios forestales sí son una fuente importante de emisión de carbono. Y esto contribuye pues al calentamiento global. La pérdida de bosques reduce la capacidad de captura del carbono e incrementa la absorción del calor pues de la Tierra. Y esto incrementa pues el cambio climático. Es decir, esto que estamos viviendo ahorita, que son las olas de calor como las que hemos estado viviendo pues los últimos 4 días. Según ha demostrado pues la ciencia, Andrés, el cambio climático ha avivado los incendios más grandes e intensos durante las últimas décadas y solo tenemos que voltear a las grandes ciudades, o no solo a las grandes ciudades. Valle de Bravo hace unos días estaba completamente incendiado, esa área natural que está cercana a una presa. Entonces, me parece que además de las causas de cambio, de crisis climática y cambio climático naturales,
también tenemos que ver pues este 90% que es evidente que viene de la actitud humana, ¿no? Y viene de una actitud irresponsable por una parte de una población que deja cigarrillos en los bosques, pero también de una parte productora que es la más agresiva. El aguacate, tenemos un ejemplo en Michoacán, se cambia uso de suelo en zonas forestales para cubrir de aguacate y eso pues desmerita a la producción de agua. Claro, y ahí es donde de repente tiene que ver algunos grupos del crimen organizado que meten presión a los productores para sustituir sus cultivos e imponer sus cultivos, no solamente de droga, de marihuana, de amapola, sino también controlan el mercado del aguacate, del limón, del plátano en Tabasco y de otros cultivos en varios estados del país. Y las políticas públicas fallidas, Gilbert, como este programa de Sembrando Vida, ¿no? Que empezaron a querer sembrar árboles frutales y maderables y solamente contribuyeron a erosionar la tierra, ¿no? Sí, yo creo que el programa de Sembrando Vida hay que revisarlo todavía. No hay datos concretos en los que podamos hacer una valoración que tanto aportó. Yo creo que eso tendría que ser una revisión completamente regional. No lo podemos ver como país. La política pública creo que se debe de ver regional. En cuanto al crimen organizado, te quiero comentar algo. Creo que se ha diversificado, ya no son grupos pues que directamente estén presionando, si son los grupos de poder económico y político, es decir, los grandes empresarios que no quieren enfrentar a las comunidades violentamente y buscan estos grupos delictivos regionales que permiten presionar, extorsionar, que vendan los ejidatarios las tierras, que una presión para que las trabajen ya en otro sentido. Entonces creo que cuando la Semarnat acepta que el 90% de estos incendios son provocados, está también aceptando que hay una política pública que no se ha aplicado, que es la de la prevención. Es decir, te decía al principio, hemos estado haciendo una política con los incendios reactiva y no hemos estado viendo lo preventivo. Y creo que hay programas que deberían de ser mucho más ambiciosos, como la cuestión de la reforestación, que permitirían evitar, y esto de lo que yo hablo, la justicia ambiental de los pueblos originarios, es decir, darle certeza jurídica a los pueblos originarios, que son los primeros que cuidan los territorios y los bosques, para poderlos cuidar realmente de manera efectiva y que tengan esta certeza jurídica de lo que están haciendo con programas federales, pues es lo que se debe de hacer en esta región. Ellos tienen pues conocimientos ancestrales, pero también pues aquí necesitamos pues abordar también lo científico y creo que el gobierno tendría que hacer un esfuerzo mayor para construir un diálogo con las comunidades en este tema específico de los incendios en términos de prevención. Y que no sean esas consultas amañadas, a mano alzada o que las manipulen. Eso por un lado. Y por el otro, tampoco tenemos una estrategia de prevención, como bien lo dices, porque en vez de gastar $1 en prevención, terminamos gastando 10 pesos en apagar incendios y no tenemos cuerpos de guardabosques como en países desarrollados, Japón, Alemania, Austria, Estados Unidos, que inclusive los guardabosques son personal armado, son policías entrenados para eso. Y aquí ni la Guardia Nacional, ni el Ejército, y mucho menos la Marina, hacen labor de protección de los bosques y selvas, y pues la CONAFOR pues tiene personal que se dedica a apagar incendios, no a prevenirlos. Sí, y además tenemos que tomar en cuenta que son ya eventos meteorológicos extremos, es decir, ya no es un simple incendio como hace 20 años, 10 años, que no era tan agresivo, ya se comienzan a hacer, porque es que es algo muy simple, para que ocurra un incendio se necesitan al menos 3 ingredientes. Las condiciones climáticas adecuadas, que ya existen, la sequía, llevamos 4 años al menos con lluvias muy moderadas, contadas con las manos. El combustible, que obviamente con esta sequía generó combustibles en estos bosques como las malezas y todo esto que se incendia rapidísimo, y una chispa. Entonces, esa chispa es donde tendríamos que estarnos concentrando en seguridad, en que la Guardia Nacional y el propio Ejército Mexicano pues hicieran realmente pues una política de seguridad en torno a las áreas naturales protegidas,
Tan solo hay un dato de estas áreas naturales protegidas que decretó el gobierno federal, si no mal recuerdo son 46, solo alrededor de 4 tienen programas de manejo. ¿Y qué son los programas de manejo? Pues los que te permiten regular la actividad dentro de estas áreas y te permiten dar pues certeza de que esas áreas van a ser cuidadas para la conservación y no para otras actividades. Entonces, estamos en un problema grave porque estamos apenas en un inicio de estos incendios. Vamos a ver cómo viene el año, pero sí creo que hay que modificar la política pública que está haciendo el gobierno federal en torno a este tema. Creo que mucho del trabajo que se tiene que hacer es con las comunidades y pues aquí pues también de aprovechar el espacio pues para agradecer a todas esas comunidades y a los trabajadores de la CONAFOR y de las distintas dependencias locales de los estados, porque hacen un gran esfuerzo en hacer. Un día pudimos acompañar a hacer un recorrido con ellos y realmente se juegan la vida en cuestión de poder apagar estos incendios. Entonces, también por una cuestión de cuidar a los trabajadores, creo que se requiere, es necesario cambiar la política pública en torno a esto. Sin duda, y el Estado mexicano creo que no les ha dado garantías tampoco a este grupo de combatientes de incendios. Sí. Gilbert Gil Yáñez, muchísimas gracias por estos minutos para Mega Noticias y por ayudarnos a entender un poquito más este fenómeno. Espero que podamos platicar más adelante. Por supuesto, gracias a ti y a todo tu auditorio. Y miren, pues nos vamos.